Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Cada estudio de la Palabra de Dios y especialmente el estudio de la persona de Jesucristo trae recompensa. En este caso estudiaremos un poquito más acerca del precursor que antecedió a la presencia de Jesús. Nos referimos a Juan el Bautista. Pero profecías que del Antiguo Testamento ya presentaban la obra, que la cumple Juan Bautista, y especialmente lecciones espirituales, morales que podemos sacar, extraer para nosotros hoy. Vamos entonces a mirar este estudio, el precursor en el espíritu de Elías. Para ello vamos a la profecía que lo anunciaba en Malaquías capítulo 4, los dos últimos versículos. Este es el último libro, no del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, pero sí en el tiempo de la cronología de los libros bíblicos era el último. Vamos a ver entonces Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Allí dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En estos versículos observamos que el deseo de Dios era preparar al pueblo al cual Él iba a visitar mediante la obra de reconstrucción, de reparación, de reconciliación que haría algún gran predicador. En este caso se lo nombra como Elías. Elías es un personaje del Antiguo Testamento del cual ya vamos a mirar, pero el deseo de Dios es que para visitar, para llegar hasta su pueblo, el pueblo tenía que estar preparado. Y entonces el precursor del Cristo haría una obra tal como lo acabamos de enunciar. Miremos entonces esta profecía ahora en cumplimiento parcial, ya que el texto menciona que dice antes que venga y hiera la tierra con maldición, refiriéndose entonces a una destrucción final, la que creemos se produce en ocasión de la segunda venida. Pero entonces en un primer cumplimiento, esto es cuando Jesús viene la primera vez, ahora esperamos la segunda vez en la segunda venida. En la primera vez, allí aparece el Elías, o miremos cómo lo expresa el ángel que se revela allí a Zacarías, aquel sacerdote con cuya esposa pues servían al Señor, ya gente mayor, ancianos, y no tenían hijo. Esto aparece en el libro de Lucas. Abrimos pues el Evangelio según Lucas, capítulo 1. Prácticamente repite las mismas palabras que las que miramos en Malaquías. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer algunos versículos nada más para llegar al clave, al que nos interesa. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Notemos que Dios se trae un plan con el advenimiento de este niño, hombre luego, que haría una gran obra de reconciliación, de restauración. Dice más todavía el ángel: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y notemos, esta es la parte que quería señalar. E irá delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Bien, la historia continúa diciendo que allí Zacarías está turbado, le pregunta al ángel cómo se produciría esto, ya que ambos son personas mayores, fuera de época para producir hijos. Lo que importa es el ángel le revela a Zacarías ya el cumplimiento de la profecía, un cumplimiento, reitero, parcial, diríamos un primer cumplimiento, ya que la profecía anuncia más contenido al hablar de que Dios vendría y heriría la tierra con maldición. Esto es en la segunda venida. Bien, lo cierto es que ya está funcionando la profecía. Y aquí, amigos, quiero sacar una primera lección. Recuerden que esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías, estudiamos la profecía bíblica del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo, ver que encajan perfectamente, para que confiemos en el Cristo, regalo de Dios que ha dado a los hombres, para que así nuestro corazón descanse, tenga paz, alivio, sabiendo que hay un Dios que nos ama y que lo prueba enviando nada menos que semejante regalo, y es un hombre que es igual a Dios, que es Dios. Recordemos que así es como se apareció a Josué. Esto es un tema sumamente apasionante e interesante, y es hablar de la deidad de Cristo, del Nazareno. Y acordémonos de Josué capítulo 5, en la última parte, cuando aquel soldado se le aparece a Josué. ¿Nos acordamos? Y allí entonces mantienen un diálogo. Y cuando Josué pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los enemigos o eres de los nuestros? ¿Quién eres? Y allí se presenta muy claramente y con señorío, con autoridad. Yo no vengo sino como príncipe del ejército de Jehová. Y allí Josué creyó, se arrodilló, lo adoró al pronunciar esas palabras. ¿Y qué dice mi señor a su siervo? Allí inclinado. Y las palabras se vuelven todavía más dramáticas. Y es que exige adoración. Sácate los zapatos en que estás, porque la tierra en que estás es tierra santa. O sea, el santo ser que estaba allí es Dios, pero al Padre nadie lo vio jamás. Eso nos cuenta también la Biblia. Así que hablamos del Hijo de Dios, de Cristo, cuando aún no se había encarnado en la tierra. Un texto fascinante acerca de la deidad del Hijo de Dios. Bien, ahora está caminando la profecía de Malaquías. Ya está por aparecer el cumplimiento del Elías. Pero aquí surge una pregunta. La gente no lo reconoce, especialmente los líderes. Es un tema que lo hemos conversado y algunos pensamientos traeremos nuevamente. ¿Qué cuidado debiéramos tener nosotros cuando las profecías están caminando, moviéndose, cumpliéndose, y nosotros en nuestra ignorancia o nuestro descuido o en nuestras pasiones y pasatiempos personales, cada cual tiene su estilo de vida, mientras estamos yendo con nuestros asuntos, acontezca el cumplimiento de la profecía y nos sorprenda, nos tome totalmente sin guardia y enfrentados con la profecía, tengamos que tomar erróneas decisiones. ¿Me hago claro con esto? La profecía camina, pero en el descuido que nosotros tenemos, vamos en otro sentido, y cuando la profecía se cumple, allí nos toma de sorpresa. Y esto es lo que no tiene que acontecer, porque la decisión que tomemos en ese caso es de vida o muerte, debido a que no estamos preparados, no estamos consagrados, no discernimos, justamente por causa de los pasatiempos o entretenimientos. No hay nada de malo de ello, pero hay muchas cosas. Sabemos que nos dedicamos a nuestras cosas carnales, y cuando acontece la profecía, pues exige allí una decisión. O echamos suerte con ese cumplimiento o no. En el caso de este Elías que debía venir, de hecho, cuando Juan el Bautista apareció, los dirigentes se dirigieron a él, hablaron con él y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo, yo no soy, yo soy Juan. Pero la profecía decía que vendría un Elías, y Jesús mismo lo reconoce como el cumplimiento del Elías profetizado en Malaquías. Solo que Juan, en su fuero interior, él no sentía decir, yo soy Elías, que es lo que algunos falsos profetas se están anunciando a sí mismos. Es otro detalle para tomar en cuenta. Hay predicadores que se autotitulan, yo soy el apóstol fulano de tal, yo soy el profeta fulano de tal. Y la gente muy crédula, pues se los creen y los siguen, cuando el Señor lo que quiere es ver humildad. Acordémonos, amigos, que el Señor está buscando
un pueblo, gente, no importa el credo, no importa la religión, importa el corazón humano, pero que ese corazón se le parezca al de Cristo. Nos acordamos de aquel texto de Jesús, de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús se expresa de esa manera y llama a todos, Él no hace distinción, no discrimina. No importa la religión, la cultura, el sexo, su posición social, rico o pobre, ignorante o ilustrado, no importa, es un ser humano, diferente de las criaturas inferiores. El hombre fue creado a imagen de Dios, es un hijo de Dios y Dios lo llama. Solamente que lo llama cuando se van cumpliendo profecías y el individuo que no logra ver el cumplimiento de la profecía, no la discierne, no la entiende. Al contrario, puede suponer que es un estorbo lo que está pasando a continuación, que es lo que ocurrió con Juan Bautista. Así creyeron los dirigentes, que él era un estorbo, con tantos gritos y amenazas y mandando allí sus mensajes, sus anuncios de calamidades, etc. Y aquí estamos mirando ya el proceso del cumplimiento en un encuentro muy personal. Un ángel que le dice a un anciano, a Zacarías, sacerdote, que iba a concebir su esposa ya mayor, fuera del tiempo, un milagro, para Dios no hay nada imposible. Y entonces la gente, lógicamente, se asombran cuando aún Zacarías sale del templo, por no haber creído, sale mudo. En fin, la historia va a continuar, pero lo que importa acá es, ya está en proceso el cumplimiento de la profecía. Amigos, saquemos lecciones. Esto es algo que quiero enfatizar, que cuanto más nos acerquemos a la palabra de Dios, la leamos con oración, con humildad, pidiéndole a ese Dios del cielo que se compadezca y arroje luz para entender por dónde va el cumplimiento de esta o de otra profecía, las que sean, pero que nos agarre bien parados. Ese es el asunto. Saben que cuando acontecen cumplimientos proféticos y nosotros estamos descuidados, no obstante, hay voces que nos pueden anunciar, predicadores, aún personas que nos pueden rodear y hacernos notar, ¿sabes que pasó tal cosa? ¿No será esto algún preludio de algo importante? Si tenemos algo de discernimiento. El asunto es que cuando a veces estamos tan metidos en cosas carnales, en nuestros asuntos temporales, por los cuales tenemos que vivir, eso no se discute. El asunto es que hay que dejar espacio para que también cultivemos el Espíritu. Y así Dios, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestra conciencia. Y si hay algo de lucidez, pues entonces percibir que hay algo, porque Dios nos llama a todos. Y en el caso de Juan, que estamos mirando, será la aparición de un personaje impresionante, solemne, Juan Bautista, del cual queremos estudiar. Vamos entonces a avanzar con esta primera reflexión, y esto es que el ángel está ya indicándole a Zacarías que la profecía ya está en proceso de cumplimiento. Y ahora vamos a verla ya cumplida en algunos pocos textos, pero especialmente las frases de Jesús, cómo Él señala la obra de Juan, cómo Él la mira también. Para ello abrimos en Lucas capítulo 7. Ya Juan está en acción, predicando su mensaje poderoso, pero leemos opiniones acerca de esa obra, y nada menos que la del Maestro. Lucas capítulo 7, versículo 24 en adelante, leemos: Cuando se fueron los mensajeros de Juan, enviados por Juan que estaba en la cárcel, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Nuevamente, amigos, es lo que contábamos hace rato. Si Jesús hace esa pregunta, es como decir, ustedes salieron de sus casas, oyeron que hay un griterío, una conmoción, alguien está diciendo, predicando, anunciando calamidades, siendo muy duro en las cosas que dice, y ustedes salen, pero ¿qué salieron a ver? Y cuando alguno sale con curiosidades, así entra vacío, sale vacío. Nuevamente, qué importante es tener el corazón abierto
para discernir que Dios envía profecías, las hace cumplir, pero las hace cumplir por amor, para que el hombre abra su mente y quiere escuchar la voz de Dios que lo llama a la reflexión y a un cambio de vida. Bien, Jesús al decir, ¿qué salisteis a ver? Miremos entonces cómo Él mismo va respondiendo. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites. En los palacios de los reyes están, ahí los pueden ubicar. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Texto de Malaquías capítulo 3:1 que no hemos leído. Esta es una profecía que anunciaba la aparición del precursor, pero en el poder de Elías vamos a ir mirando. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, lo que Dios les decía respecto de ellos, no siendo bautizados por Juan. Bien, aquí vamos a reflexionar en lo siguiente. Jesús pondera la obra de Juan, diciendo que la gente se bautizaba, publicanos, pecadores, pero estos otros rechazaban los designios de Dios, las afirmaciones de Dios contra ellos, y no eran bautizados, porque no querían someterse a un gritador. Pero miremos ahora en Mateo capítulo 17, una expresión que Jesús tiene con respecto a la profecía de Malaquías y Juan Bautista. Vamos pues entonces a Mateo capítulo 17. Como siempre, vamos a unir toda esta historia con textos bíblicos para armar allí como un rompecabezas, ese contexto de lo que pasó en aquellos días. Versículo 10. 17:10 de Mateo. Dice allí, entonces sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Amigos, qué interesante este aspecto. El escriba, el rabino, los intérpretes, los fariseos, en fin, los maestros, enseñan, pero no disciernen. Tengamos cuidado con esto. Actualmente hay predicadores en diferentes lugares hablando y lógicamente los más humildes pues queremos consumir, queremos aprender, prendemos la televisión, ponemos la radio y escuchamos algún mensaje que inspire, que dé aliento. Pero ¿cuántas veces ocurre que ese mismo predicador no logra discernir? Dice cosas, pero Dios desde el cielo observa y ve que si hay cosas especialmente de tipo carnal, que a veces hay gente que no sabe. Por ejemplo, cuando tiene doble vida. El predicador puede ser poderoso, vigoroso, pero en la vida privada llevar otras conductas. Dios observa del cielo. Tarde o temprano esto se va a desenmascarar. En el caso de estos escribas, dice el texto de Jesús allí, ellos anunciaban a Elías, pero cuando vino no lo reconocieron. Entonces, ¿qué clase de enseñanza es esa? Donde no hay discernimiento o falta ese regalo de Dios que es el discernimiento. Dios lo quiere dar abundantemente, pero depende del corazón. El corazón tiene que ser humilde, un corazón dispuesto, entregado, para que Dios le hable, no soberbio. A ver, miremos otra vez la expresión de Jesús. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Responde el Señor. A la verdad, Elías viene primero, tal como dice la profecía, y restaurará todas las cosas, tal como dice Malaquías. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron o no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Cristo sufrirá lo mismo. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Notamos? Allí los discípulos comienzan a ver luz, porque el Maestro se los da. Y es que conocían a Juan. Algunos de ellos habían sido discípulos primeramente de Juan, luego lo fueron de Jesús. Pero no pensaron que él sería el cumplimiento de la profecía de Elías.
Pero Jesús les dirige la mente y comienzan a ver entonces una nueva luz, una riqueza. Dios había cumplido su palabra, enviaría al Elías para restaurar. Así. Nuevamente voy a invitar a que miremos Lucas 1:17, la palabra que el ángel le dijo al sacerdote Zacarías, que el hijo que la esposa daría a luz haría la obra que leemos en Lucas 1:17, basado en Malaquías. E irá delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, notemos ahora, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amigos, ¿qué ocurre cuando aparece alguien y dice cosas que no nos agrada escuchar? Voy a invitar a que leamos una vez más la profecía en sí, la de Malaquías. Conozcamos a esta figura de Elías. No es el mismo Elías el que iba a venir, sino la obra que él hizo y que representa allí, que Dios enviaría en un futuro, como ocurrió con Juan Bautista. Pero a continuación de ello miraremos al Elías, y ahí haremos los paralelos entre el Elías genuino, Juan Bautista y nuestros días. Y entonces sacar una lección. Y la que quiero proponer es que hay predicadores, lo fue Elías, lo fue Juan Bautista. Hay oyentes, como fueron los oyentes, los testigos en el tiempo de Elías, los que fueron oyentes y testigos en el tiempo de Juan Bautista, los que somos en nuestros días. Hay algunos que no nos gusta escuchar y entonces nos cerramos, nos oponemos con riesgo de perdición de nuestras almas. Qué importante es que se nos amoneste. Déjenme ya anticiparles una frase que cuando jovencito la aprendí y que se las quiero proponer. Serás inteligente si haces que tus críticos sean los guardadores de tu alma. Muchas veces no nos gusta escuchar a un crítico, pero es él el que está cuidando nuestra alma. Cuando, si imaginemos, caminamos por una calle y hay algunas baldosas sueltas o líquidos y alguien de atrás nos dice, cuidado, ¿no ves por dónde caminas? Y critica nuestra forma de caminar. No nos gusta, pero nos salvó de cometer un error allí, ¿sí? Así también cuando Dios envía a ese llamado crítico, a ese criticón, que amonesta, que dice verdades, que duelen, y sin embargo el hombre las tiene que escuchar para salvación de su alma. Pero cuando no nos gusta escuchar, corremos riesgo de perdernos. Vamos pues entonces a mirar los textos y verlas comparadas a las historias. Vamos entonces a Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, famosa profecía del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Allí imaginamos la segunda venida. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya el texto está diciendo que Dios está por venir, pero quiere ver corregidas las cosas. De otro modo destruye. Y amigos, ¿será tiempo que aparezcan modernos Elías? ¿No desearíamos que aparezcan y amonesten? ¿Estamos conformes con la situación moral calamitosa que miramos alrededor? Que sería largo enumerar, desde pedofilia, corrupciones políticas, robos, asesinatos, desprecio a la vida humana. Vemos una situación tan grave, tan triste, en la que sufren personas de menor sostenimiento, más débiles, cuando ellos no reciben los alimentos, pensemos en países sudamericanos, por los malos gobiernos. En fin, una situación que estaríamos lejos de describir. Y sin embargo, Dios ama siempre al desvalido. Recordemos que así es como se presenta el Cristo en Isaías 61. Él viene para vendar al quebrantado, para dar libertad al cautivo, etc. Es su forma de actuar. Le atrae la persona que sufre. Y me digo, si tú estás en esa condición también, ten por cierto que Dios te mira a ti como mira a tantos otros que necesitan esa bendición, tal como un padre que ama a un hijo y el hijo está en una situación desventajosa. El padre quiere ayudar, quiere dar una mano, pero el hijo no discierne o se rebela. Vamos pues entonces a mirar el cumplimiento, o mejor, ver en el Elías primeramente, el histórico,
¿Qué es lo que hizo él para que fuera señalado como un símbolo de la aparición de un personaje similar a Elías histórico? Esto aparece en Primero de Reyes, el capítulo 17, vamos a mirar por ahí. Algunos textos también de contexto para ver el entorno de ese tiempo. Esta es la primera mención, versículo 1, de Elías. Solamente el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la orden que Dios le dio a Elías, que le dijera a este rey Acab. Y ocurrió por 3 años y medio una terrible calamidad, hambruna y muerte también. Este texto reaparece también en Santiago. Voy a invitar a que lo busquemos también. Capítulo 5 de Santiago, ahí se enriquece mejor la comprensión de esta frase que Elías, que se aparece la primera vez ante el rey Acab. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, y después. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fijémonos que, si bien fue Dios el que va a dar las órdenes a Elías para que encare al rey, tema que vamos a contemplar ahora, a fin de que miremos el cumplimiento, este va a ser el tipo, este es el cumplimiento, o antitipo se dice, de Juan Bautista, que encara al rey. Ellos tienen en común esa situación. Este profeta Elías encara una pareja criminal, Acab y Jezabel, del cual vamos a hablar. Y este otro, Juan Bautista, encara a otra pareja criminal, Herodes y su amante Herodías. Y ambos son muy similares en su forma de actuar. Y en nuestros días hacen falta también personas de calibre, de convicciones morales, que puedan decir las cosas, discernirlas primero, y el valor, el poder de decir las cosas, anunciando la voluntad de Dios, los cambios que Dios quiere que haya en tantas situaciones calamitosas, feas que se están produciendo. Entonces, pensando en este primer personaje, Elías, él ora intensamente para que no haya lluvia. ¿Qué es lo que había pasado? Y aquí viene un punto importante. Dios anda recorriendo con sus ojos a los habitantes de la tierra. ¿Nos acordamos de ese versículo? Salmo 14:2. Cuando él recorre, se encuentra con alguien que sus oraciones, sus sentimientos son similares a Dios. Y es que cuando hay corrupción, ora como Dios querría que se orase. Fijémonos el texto. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Les digo, amigos, estaremos ustedes y yo en esa condición de que prendemos la televisión, la radio, escuchamos las noticias y nos escandalizamos, decimos: ¿hasta cuándo tanta cosa? Señor, ¿dónde estás? Y orar, y orar. Entonces Dios puede mirarte a ti para que tú hagas una obra que Dios quiere que se haga. Es lo que pasó con Elías. Elías vio tanta corrupción que él fue el que oró: Señor, haz algo. Y oró entonces, y Dios le contesta la oración. Y ahora, por el poder de Dios, Elías va a encarar al rey. Bien, vamos a ver entonces quién era Acab, su mujer. Dije pareja criminal. Para ello vamos a Primero de Reyes, capítulo 16, los últimos versículos, leer un poquito el panorama de este matrimonio. Así haremos también con Juan Bautista y la pareja criminal también, y aplicar para nuestros días. ¿Sí? Vamos entonces a Primero de Reyes, capítulo 16. Los últimos versículos, desde el versículo 29, Primero de Reyes 16, 29, leemos así. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Eran 2 reinos que iban paralelos. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Se llama el reino del norte. En Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados del primer rey del reino del norte, llamado Jeroboam, hijo de Nabat, ya que tomó por mujer a Jezabel. Esta fue la ruina de él.
hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Era una pagana, no era judía, era extranjera. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El problema de esta mujer, que es un símbolo de la perdición, que aparece varias veces aún en Apocalipsis, es el caso de una mujer que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Ella era extranjera, era sidonia, hija de reyes también, sacerdotisa, una mujer que adoraba a Baal, era otro culto, nada que ver con el culto del Señor, pero aquí que este hombre, Acab, que sí era israelita del pueblo de Dios, al casarse con ella, se contamina. Saben, amigos, aquí hay una lección para aprender y es acerca de los matrimonios mixtos. Un tema que debiera preocuparnos cuando los que somos papás y tenemos nuestros hijos y el hijo se enamora de alguien que es totalmente contrario a sus creencias, a sus valores, a sus principios. Pues ya lo dice el texto bíblico, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, un pensamiento de la Biblia. Y entonces ponerse en armonía, que crean igual, que sean similares el uno al otro. En el caso de Acab, israelita, que tiene como norma el respeto a los mandamientos de Moisés, meterse con una mujer totalmente ajena, extraña, anda con sus dioses y sus prácticas y se vinculan. El tema es que ella tenía carácter muy fuerte, que pudo más que su marido. Y ella impuso las normas de los Baales, de los cultos, y los trajo aquí a Israel y Acab en más de una ocasión tuvo que bajar la cabeza y aceptar la conducta de la esposa. Pero miremos qué dice más la revelación bíblica. Seguimos leyendo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Estamos hablando de aún de los tiempos de Israel cuando era pueblo de Dios. Hizo también Acab una imagen de Acera, otro dios ajeno que no tenía nada que ver con Israel, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, diciendo con ello que había una profecía, que quienes estuvieran relacionados con ellos hasta lo pagarían con sus hijos, cosa que ocurrió con este señor Giel que aparece mencionado allí. Bien, avanza un poquito más la profecía cuando ya va a entrar Acab en la situación de encarar a estos reyes. Miremos más todavía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, texto que hemos leído y ahora vale la pena reafirmarlo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Nos acordamos cómo se produjo en Santiago 5 esta situación de la sequía? Fue oración personal de Elías. Elías, pues, al ver la situación tan pecaminosa que ahora vamos a describir, entonces él ora a Dios para que Dios intervenga, haga algo, y entonces él sintió en su corazón de orar por esta calamidad como es la sequía. Dios le concede esa oración y desde entonces lo convierte en profeta, un profeta seguro que predica la palabra de Dios. Lo cierto es que este Acab interviene de tantas maneras que finalmente en la historia, de los pocos capítulos, hasta que Dios se los lleva al cielo. Este hombre realiza una verdadera obra de reforma en sus predicaciones, amonestando a la pareja y llamando a la gente, a toda la población, a un cambio, tal como la profecía de Malaquías anunciaba, que ya lo había hecho Elías, ahora lo tendría que hacer otro nuevo personaje en el espíritu de Elías. ¿Se entiende? Entonces el nuevo personaje actuaría tal como lo hizo el antiguo Elías. Bien, ¿qué hizo entonces Elías? Vamos a mirar algunos textos para recrear la historia y así luego pasar a Juan Bautista. Capítulo 17, estamos en Primero de Reyes, se produce la sequía. Versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí entonces se nos cuenta la historia que Elías recibe la voz de Dios que le dice: salte de acá, vete, yo te voy a mantener en tierra pagana. Y allí va a Sarepta, conoce a una viuda y ese lo mantiene por esos 3 años y medio de toda la sequía que hubo. Murieron animales
Y Acab, que estaba sumamente enojado, desesperado, él tenía un mayordomo fiel, un hombre fiel, siervo de Dios, Abías, y este hombre, pues entre ellos se distribuyeron la tierra para buscar a Elías que había echado semejante mal augurio y que se estaba cumpliendo. 3 años y medio que no había lluvia. Miremos esto, les invito. Capítulo 18, los primeros versículos. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, pero porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, notamos una mujer extraña. ¿Qué hacía en el pueblo de Dios? Ella era de Sidón, adoraba a sus baales, a sus dioses falsos, pero metida en el pueblo de Dios, destruía a los profetas del Señor. Dios eso no lo podía soportar. Y no obstante, había un fiel siervo, Abdías, un hombre que se las ingeniaba para seguir trabajando como mayordomo de Acab y sin embargo proteger a los siervos del Señor. Dice el texto, versículo 4 otra vez: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Allí miramos la obra maléfica que hacía Jezabel. Cuando finalmente Elías se presenta ante Acab, allí se encuentran los dos. Acab, muy firme en lo que él cree, le dice: tú eres el que perturbas a Israel. Y Elías claramente se lo va a devolver. Tú eres la perdición de Israel. Por tu causa, si tenemos sequías, por ti y tu esposa. Voy a invitar, mis amigos, a que veamos a continuación un diálogo intenso que hay entre Elías y Acab con motivo de un crimen que se ve producido. Hay mucha historia de Elías, apenas estoy extrayendo lo esencial. Nos vamos a dejar la historia de cómo Dios destruye a los profetas de Jezabel por medio de Elías, que Elías da una orden que sean destruidos, luego de la bajada de fuego que aprueba el sacrificio que estaba haciendo Elías. Una historia fascinante en el Monte Carmelo. Dejemos esa historia para quedarnos con esta. Y es un crimen que había cometido Jezabel y que Acab se lo había concedido. Y es que Acab tenía un vecino, Nabot, que tenía una viña, y Acab, rey, quería la propiedad del vecino, pero Nabot no se lo quería dar ni vender, ya que era propiedad de sus antiguos, de sus padres y ancestros. Y entonces estaba tan triste Acab por la decisión que Jezabel, la esposa, al mirar a su marido: ¿qué te ocurre? Me pasa esto con el vecino. Pues, si tú eres el rey. Y entonces Jezabel trama algo pérfido, y es ingeniarse para que los vecinos malos lo acusaran de blasfemo y lo mataran. Y eso ocurrió. Y entonces toma posesión de la viña. Y Jezabel pues ya cumplió su faena. En eso aparece Elías, y miremos el diálogo intenso a continuación. Esto aparece en Primero de Reyes también, en el capítulo 21. Esto es lo que hace a Elías que esté firme en sus convicciones. Un hombre que dice las amonestaciones, las verdades que necesitan escuchar la gente corrompida. Así ocurrió con Juan Bautista también. Miramos entonces capítulo 21. Versículo 15. Miren la alegría de Jezabel luego de las noticias de su complot para destruir al vecino, Nabot. 21:15 dice así: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dice al marido: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, en buena onda, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Y qué hizo Acab? Él tendría que haber amonestado a su esposa. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot, para tomar posesión de ella, y entonces interviene Dios. ¿Saben, amigos? Los crímenes que uno comete tarde o temprano merecen la reprensión. Este es el Elías que va a actuar poderosamente. Este es el Juan Bautista que va a actuar poderosamente en igual circunstancia. Y hoy, en nuestros días, sucede lo mismo. Por eso son historias que inspiran, que debieran motivarnos, de creer que Dios no perdió el control. Al contrario,
Muchas veces nos imaginamos que por situaciones que están ocurriendo alrededor, crímenes de políticos por acá, corrupciones, y la gente humilde que observa, ¿quién nos va a defender? ¿Por qué permiten? ¿Por qué no los llevan a la cárcel? ¿Por qué los jueces? Etcétera, etcétera. Y decimos con esto, amigos, que a pesar de que nuestros ojos contemplan estas cosas, ojos espirituales, que lamentablemente no cultivamos y debiéramos, los ojos espirituales permiten ver que la profecía está, ¿cómo? Caminando. Y aquel que discierne entiende que mientras camina, en algún momento se cumple y son sorprendidos los hombres. Pero aquel que tiene discernimiento sabe que ahí apareció Dios hablando y uno echa suerte con él. Es la forma en cómo Dios ha actuado. Dios a través de los profetas anuncia cosas. El Elías actuó, ahora vamos a mirar con frente a Acab. Juan Bautista lo hizo también. En nuestros días igual. Y amigos, tengamos consuelo, tengamos la seguridad de que Dios no perdió el control, a pesar de que desborda la maldad de políticos, de líderes, de aquí y allá, y que la gente humilde sufre, porque Dios va a vindicar su nombre, pero lo hará mientras la profecía va caminándose, poco a poco, mientras se van desarrollando ciertas profecías, que son las que estamos estudiando, tanto aquellas relativas a la aparición, la primera aparición del Cristo, cuanto más relativas a la segunda aparición del Cristo, esto es la segunda venida. Miremos entonces en el diálogo intenso, Elías que encara a Acab por el crimen cometido por la esposa y lo hace culpable a él porque él no lo impidió. Fue a tomar la posesión de la propiedad, sangre de por medio, y Dios lo hace culpable. Esto aparece entonces en el diálogo de Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 17, hemos leído, miremos el 18 en adelante. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, diríamos, disfrutando de la nueva propiedad. Y le hablarás diciendo, así dice el Señor, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así dice el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ya que tu mujer lo mató y hubo sangre y los perros lamieron, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Amigos, ¿esto acaso no es lo que estamos necesitando nosotros? El poder de Elías, de gente que hable las verdades, que diga las cosas a aquellos que son criminales. Miremos más todavía de este Elías que por orden de Dios, y Elías que había orado, había abierto su corazón al ver tanta injusticia, Dios lo toma como tal. Hoy les digo lo mismo, si nos escandalizamos de cosas que están ocurriendo y tú te conmueves, ora a Dios, Dios te puede utilizar para que tú seas un instrumento de parte de Dios, para que digas cosas, hagas ver cosas y que la gente escuche, razone y que se vuelquen a Dios, porque Dios va a castigar las maldades que se están produciendo. Miremos ahora cómo sigue la historia de Elías. Dice allí, Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, él siendo hijo de Dios, del pueblo israelita. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, todos los pertenecientes a la familia de Acab. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, aquel primer rey del norte, y como la casa de Baasa, que fue el siguiente, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová. Estas son palabras ahora contra la esposa de Acab. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Profecía que se cumplió cuando vino Jehú, otro personaje interesante. Sigue más. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo y no tendrían sepultura. Un asunto muy importante entre los judíos, que al menos tenga sepultura. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bien, amigos, es tanto lo que hay allí para hablar, pero ¿por qué ahora no nos vamos a pasar a Juan Bautista? Miremos pues entonces en Juan Bautista en Marcos capítulo 6. Vamos a mirar allí, nos vamos a saltar a Juan Bautista para mirar algo parecido lo de
aquí con Elías. Bien, Marcos capítulo 6, en los primeros versículos, vamos a mirar desde el versículo 14 en adelante. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes, ya que lo había matado Herodes. Pero va a contar algo interesante ahora. Otros decían: es Elías, el Jesús que andaba haciendo milagros. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes decía: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, dirigiéndose a Jesús. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Y Juan Bautista condenaba ese adulterio. Había robado la esposa del hermano, estaba juntado con la cuñada. Y Juan Bautista pues no cesaba de amonestar contra ese pecado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías no soportaba semejante mensaje. Dice allí, Herodías le acechaba y deseaba matarlo, pero no podía. ¿Por qué? Miremos ahora. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dice a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te quiero dar. Y él se ufanó delante de las visitas, muchas de ellas romanas, del Imperio Romano, que estaban presentes en esa fiesta. Y le juró: todo lo que me pidas yo te voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Dime, me agradó tanto tu baile. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿y qué pido? Y la madre dice: la cabeza de Juan el Bautista, aprovéchale ahora. Qué terrible mujer, un calco de Jezabel, ¿verdad? Bien, ¿cómo sigue la historia? Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, que eran personas muy importantes, no quiso desecharla. Y aquí, amigos, hacemos una reflexión. ¿No podría haber hecho Herodes, que lo escuchaba de buena gana, haberle dicho a la muchacha: mira, ¿te acuerdas que te dije que hasta la mitad de mi reino? Bien, Juan está en la otra mitad, no te lo puedo dar. Podría haberlo dicho. Allí se mostró la debilidad de su carácter. Él sabía que era incorrecto hacer lo que estaba por hacer. Herodías estaba jugada, una mujer perversa, quería matar a ese hombre que reconvenía los pecados que ella cometía de amante con Herodes. Y Dios tenía a este hombre, Juan Bautista, lo sostenía con su poder, con el poder de Elías, predicaba las cosas que había que predicar. Sigue la historia todavía. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y allí, amigos, hacemos esta reflexión. Sigue la historia contando, Jesús mismo va a contar más, pero así termina tristemente la historia de Juan Bautista. Tal vez uno preguntaría, pero ¿por qué Dios no lo impidió? Así como Elías ascendió al cielo por semejante obra que hizo contra el matrimonio perverso, ¿no podía haber sucedido algo similar con Juan Bautista? Miren, los caminos de Dios los tenemos que estudiar. No siempre se van a dar según nuestras expectativas. Al contrario, el camino de Dios se produce por izquierda, por derecha, por donde a Él le parece, y es el hombre el que tiene que discernir y aprender por qué Dios hace de una manera y puede obrar de otra manera distinta en un caso similar. En el caso de Juan Bautista, dejó una gran lección. Aún el mismo Juan estaba un tanto desanimado.
cuando preso le pide a sus amigos, díganle al Cristo, al que yo presenté como Cristo, que si era Él el que tenía que venir. O me confundí, o tendremos que esperar a otro. Eso aparece en el texto del Evangelio. Y Jesús, teniendo compasión de este amigo predicador, le dice a sus amigos, los amigos de Juan enviados, miren lo que vamos a hacer, y Él hace milagros. Y luego dice, díganle a Juan todo lo que ustedes vieron, que era el cumplimiento de Isaías 61, pero díganle más también, feliz aquel que no se escandaliza conmigo, que sigue creyendo. Y eso fue consuelo para él, y terminó tristemente con la cabeza cortada, porque era el plan de Dios, enseñar a los hombres que por predicar la verdad tenemos que estar dispuestos. Y mi amigo, es el mensaje que te quiero dar a ti también. Hoy estamos necesitando personas del mismo calibre, que no se vendan, que no se compren, que se mantengan leales a la verdad como la brújula al polo. Un pensamiento que quiero compartir que aparece en un libro llamado Educación, página 54. Hay un texto tan bonito que es el final con el cual vamos a concluir. Y es que en este mundo hoy estamos necesitando ese tipo de personas para que le digan a la gente, para que actúen tal como Dios quiere que actuemos, que se mantengan fieles, que no claudiquen, que hagan como Elías en sus días. Tuvo el premio, se fue al cielo, Dios lo llevó. Como hizo Juan Bautista, él tendrá su premio, porque con la decapitación terminaron sus penurias, sus sufrimientos, su cuerpo quedó resguardado. Él es preservado para que entonces él pueda heredar en la resurrección la inmortalidad. Ya Jesús había dicho, no hay otro hombre más grande que Juan, aunque en el cielo el más humilde ya es superior. Y acá en la tierra hoy necesitamos, miremos, ahí tenemos la cita que les quiero compartir de un libro llamado La Educación, escrito por Elena White. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero miren a continuación cómo sigue. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor tanto a Dios como a la humanidad. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen, todo lo que ellos son es para Dios. Y así como Elías, él oraba intensamente, así también hoy jóvenes, hombres, viejos, todos debiéramos tener ese espíritu, como Elías, como Juan Bautista, en nuestros días, para que Dios nos use, fluya por el cuerpo, la mente humana, el poder de Dios para decir las verdades, sin ofender necesariamente, no hace falta decir las cosas como son. Y entonces que oigan las personas para que haya un cambio, para que haya restauración, reconciliación, haya cambios y entonces se prepare la gente porque el Señor está próximo a venir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que enseña esta historia, el precursor en el poder de Elías. Amigos, gracias por acompañarnos esta noche. Deseamos que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, gracias.